Hablando con científicos. Un programa de cienciaes.com para divulgar los avances de la ciencia contados por sus protagonistas. Con Ángel Rodríguez Lozano. Hoy os invitamos a escuchar el clima de los últimos 10.500 años en el fondo de un lago. Hablamos con Celia Martín Puertas. Predecir el clima futuro es un reto impresionante que los científicos afrontan con muy distintas estrategias. Unos recopilan continuamente información del clima en distintos lugares y épocas del año. Otros elaboran modelos teóricos que simulan el comportamiento futuro y los van ajustando y corrigiendo poco a poco gracias a datos reales. Y por último, los hay que buscan los restos del pasado en las huellas que dejó el clima antes incluso de que la humanidad inventara toda esa cohorte de instrumentos que observan desde la Tierra y desde el espacio. A esta última clase pertenece nuestra invitada hoy en Hablando con Científicos, Celia Martín Puertas, investigadora y profesora de la Universidad Royal Holloway de Londres. En un reciente trabajo publicado en la revista Nature Geoscience, Celia y un nutrido grupo de investigadores estudian los registros del clima pasado almacenados en un pequeño lago del centro-este de Inglaterra, de nombre Deesmere. Ese lago ha existido durante los últimos 10.500 años y a lo largo de todo ese tiempo, en el fondo, se han ido depositando cada año una pequeña capa de sedimento que en conjunto mide ahora más de 20 metros de espesor. Los investigadores han extraído una muestra y analizado los sedimentos acumulados y han obtenido información sobre el comportamiento del clima desde la última glaciación hasta nuestros días. Hablamos con Celia Martín Puertas, es investigadora y profesora en el Departamento de Geografía de la Universidad Royal Holloway de Londres, desde donde nos habla, en el Reino Unido. Celia, muchísimas gracias por participar en Hablando con Científicos. Hola, muchas gracias por invitarme, es un placer estar aquí. Hablamos de fluctuaciones climáticas decenales en el Atlántico Norte. Bueno, todo esto está relacionado evidentemente con este cambio climático en el que ya estamos inmersos, del que queremos aprender qué es lo que va a suceder en el futuro, y por eso vosotros, tengo entendido que miráis al pasado, ¿no? Sí, efectivamente. La predicción a escala decadal significa cómo predecir el clima o el tiempo desde varias estaciones por delante hasta dentro de 10 años. Y eso es una disciplina bastante nueva ahora, que se empezó a desarrollar hace solo 10 años y es muy importante sobre todo para, como has dicho tú, para el cambio climático y estar preparado un poco a nivel, pues bueno, tiene un impacto económico porque la agricultura depende un poco de eso, también cómo asegurar la energía para los diferentes países, pues también depende de la capacidad que tenemos de ver cómo pues, el viento o la precipitación o la temperatura va a variar en los próximos 10 años, ¿no? Sí, porque la verdad es que muchas veces oímos hablar de las predicciones de futuro, del cambio climático, y siempre nos dicen, pues va a subir la temperatura para final de siglo. Es decir, son como fronteras muy lejanas en el tiempo, pero vuestro estudio habla de cambios en un tiempo corto, ¿no? 10 años o cosas así, cosa que nos puede ayudar mucho. Efectivamente, sí, es que hay diferentes tipos de predicción, ¿no? Está la predicción del tiempo, que todo el mundo sabemos y eso es muy familiar, que es lo que vemos en el telediario y lo que va a pasar pues, en la próxima semana o así. Luego están las proyecciones climáticas, que son los diferentes, pues lo que tú acabas de decir, cómo será dentro de 100 años, que eso nos sirve un poco para ver los escenarios climáticos en relación a las emisiones de CO2 que estamos haciendo ahora. Y entre medias, pues está esta escala decadal cómo va a fluctuar el tiempo. Y los modelos que hacen eso, pues tienen mezcla de las dos cosas,
de las predicciones meteorológicas y las proyecciones climáticas, es algo entre medio. Y bueno, obviamente afecta pues, en la vida de un ser humano, ¿no? Sí, has dicho modelos climáticos. Obviamente el futuro no lo conoce nadie, Claro. pero sí se puede intentar más o menos acotar por dónde se va a mover en algunos aspectos, ¿no? Pero claro, para eso hacen falta modelos, pero esos modelos además deben funcionar bien, porque si no estamos haciendo una predicción fallida y no nos sirve de nada, ¿no? Vosotros esos modelos los ajustáis dándole, digamos, a la rueda del tiempo hacia atrás, es decir, volviendo hacia atrás a una situación antigua y tratando de ver qué ocurrió y viendo si esos modelos funcionan o no, o podrían haber predicho lo que ocurrió, ¿no? Claro, o sea, como la cosa como funciona es que se crean unos modelos con unas condiciones iniciales. Por ejemplo, pues estimas cómo va a cambiar la actividad solar o cómo va a reaccionar el océano en los próximos meses, 10 años, y esas son tus condiciones iniciales. Y a partir de ahí lo que se hace es que se crea el modelo, se valida con los últimos 40 años, porque tenemos datos o los modelizadores tienen datos de instrumentales, de cómo cambió la precipitación, la temperatura en los últimos 40 años, y si el modelo representa los últimos 40 años bien, pues se aplica para el futuro. Entonces, lo que hacemos nosotros es algo bastante novedoso, porque claro, o sea, ahora los modelos solo se pueden validar con los últimos 40 años, que en realidad no son representativos de variaciones climáticas un poco más grandes que lo que se estima en el futuro, ¿no? Con el calentamiento global. Entonces, nosotros lo que hacemos es mirar al pasado, en tiempos más fríos que los últimos 40 años, periodos más calientes que los últimos 40 años, y la idea es nosotros trabajamos con el Servicio Meteorológico de Inglaterra, que se llama la Met Office, que están desarrollando este tipo de predicción decadal, y la idea es como darle a ellos los datos, las observaciones instrumentales para que puedan validar sus modelos en otros periodos, tanto más fríos como más calientes, para ver si también funciona. Pero tú has dicho que solo se tienen datos de los últimos 40 años porque es el tiempo que llevamos, digamos, recogiendo todos esos datos. Antes no había forma de tener esos datos. ¿Dónde los conseguís? Nosotros miramos en registros lacustres, o sea, en los sedimentos de los lagos. Entonces, yo estoy especializada en estudiar un tipo de sedimentos de lagos muy característicos que están laminados anualmente. Entonces podemos tener información de cada año, incluso de cada estación, porque cada laminación anual pues representa como un ciclo entre una lámina que se deposita en verano y una lámina que se deposita en invierno. Entonces, la peculiaridad de este tipo de registro es que nos dan información de lo último, depende del lago, claro, pero nos pueden dar información incluso de los últimos 10.000, 12.000 años a escala anual. Entonces eso es bastante, en geología o en registro sedimentario, en paleo, es bastante inusual. Entonces es bastante especial este tipo de estudios. Y lo que nos permite es, pues eso, estudiar cómo varía el clima desde un año al siguiente, como a escala decadal, como a centenial o en varios miles de años. Ajá. O sea que cada año, simplemente por el curso de las estaciones y demás, se van acumulando sedimentos en el fondo del lago. Esos sedimentos quedan ahí almacenados en capas y vosotros hacéis un corte vertical y analizáis cada una de esas capas o un bloque de esas capas, conociendo, por supuesto, a qué fecha o en qué momento del pasado pertenecen, para extraer de ahí cómo era el clima. Claro, lo que hacemos, lo primero que hacemos es como una escala de tiempo. Entonces, nosotros contamos esas láminas. Entonces, cada lámina es un año y te da una escala temporal en profundidad del sedimento. Esa escala temporal la validamos también, como por ejemplo hacemos dataciones de carbono 14 o si encontramos algún nivel de ceniza volcánica, eso también sirve para datar, porque si sabes a qué volcán, a qué erupción volcánica pertenece y cuándo fue esa erupción volcánica, que hay datos de eso, pues
puedes saber que ese nivel de sedimento pertenece a ese año en concreto. Entonces, pues bueno, lo primero es ajustar, saber que tu escala de tiempo es robusta y es buena. Y a partir de ahí, pues bueno, puedes analizar diferentes fósiles, como polen o como diatomeas, que son unas algas que también te dan información del clima. Y en el caso concreto de este artículo, nosotros lo que hemos hecho es medir el espesor de cada lámina anual y de cada lámina estacional. Entonces, dependiendo del espesor, pues te da una información, porque el lago reacciona a las condiciones ambientales y a las condiciones climáticas. Entonces, obviamente dependiendo del lago y basado en un estudio eh, de cómo funciona el lago anterior, pues puede decir si el espesor de esa lámina es mayor, es porque a lo mejor ha subido la temperatura o ha subido la precipitación, dependiendo de la respuesta que tenga el lago a esas condiciones ambientales. Entonces, analizando esas láminas, digamos, has hablado de que se pueden analizar por este método del orden de hasta 10, 12.000 años. Si retrocedemos hacia atrás en el tiempo, 12.000 años es más o menos cuando acabó la última glaciación, ¿no? Y se produjo ahí un cambio climático, realmente, ¿no? Porque se pasó de una era glacial a una interglacial, que es en la que estamos. Eso es, ahí está el quid de la cuestión de por qué es tan importante estudiar esos sedimentos, ¿no? Exactamente, sí. Nosotros, la idea inicial de este estudio era, pues, queríamos saber, porque, claro, un problema que hay ahora, como te dije, los modelos estos solo se validan con los últimos 40 años, es si realmente hay una discusión científica, si realmente el clima responde a una variación decadal o es simplemente casualidad que salen esas ciclicidades, porque claro, obviamente solo tenemos 4 ciclos de 10 años para validarlo. Entonces, bueno, la primera motivación que teníamos nosotros para este artículo es comprobar que el clima realmente está respondiendo a esa variabilidad decadal, y esa variabilidad decadal, ¿a qué se debe? Entonces lo que hicimos fue analizar, como te digo, el espesor de esas láminas para los últimos. En este caso, este lago solo registra los últimos 10.500 años, pero bueno, está muy bien porque recoge todo el principio o el final de la glaciación y ya el periodo interglacial en el que vivimos hoy en día, ¿no? Y bueno, la sorpresa fue que encontramos una señal decadal, respondía a una variación solar de las manchas solares, que son unos ciclos de 11 años. También vimos que también respondía a otra variación del Sol, que son 22 años, que es cuando los polos magnéticos cambian del Sol. Te da una ciclicidad de 22 años. Y luego también estaba respondiendo a una ciclicidad un poco mayor, entre 60 y 80 años, que se ha asociado a variaciones del Atlántico Norte, o sea, el océano. O sea que ahí aparecen varios ciclos, porque claro, todo interviene, ¿no? Tengo entendido además que a finales de la glaciación, de esa última glaciación, el nivel del mar era en principio mucho más bajo, incluso las Islas Británicas, que es ahí donde analizáis los lagos, estaban conectadas con el continente europeo, es decir, que ahí hubo cambios muy importantes, ¿no? Ahí hubo cambios muy importantes claro, de toda la masa, de toda la masa de hielo que había, que estaba bastante más baja en latitud que la actual. Y claro, atmosféricamente, pues también las condiciones eran muy diferentes, porque los centros de presión que hay ahora no son los que había antes. Y también el mar Báltico tenía una configuración muy diferente, y eso afectó, pues claro, a las corrientes marinas, a la distribución de los centros de presión atmosférico que hay hoy y obviamente al sistema climático en general. De todas formas, estamos hablando, y es una pregunta que me hago cuando leía el artículo, ¿no? Claro, estamos hablando de cómo cambió en ese momento el clima desde una glaciación hasta un periodo interglacial, pero ahora estamos en un proceso contrario. Vamos de un periodo interglacial, en teoría, si la cosa se repite como se ha venido repitiendo a lo largo de la historia de la Tierra, iríamos hacia una glaciación. ¿Dónde está la correlación de un cambio con otro? Tienes razón, pero la cosa es que con el calentamiento global
el planeta se está calentando, entonces el hielo que queda se está derritiendo. Entonces el efecto sería un poco parecido al del final o sea, al derretimiento del hielo de un periodo glaciar a interglaciar. Se supone que toca ir a un periodo glaciar, pero claro, el hombre está cambiando un poco esto. Bien, entiendo. Al fin y al cabo, los cambios climáticos no son continuados y suaves, sino que tienen vaivenes. Hay momentos en los que se produce una aceleración brusca de temperatura que produce una mayor pérdida de hielo, y eso, en ese sentido, sí que se parece, porque nosotros estamos provocando esa aceleración, a lo que ocurrió entonces. Pero hasta ahora lo que me has dicho del análisis de esos sedimentos es que se detectan ahí unos cambios que se producen a lo largo de cada década o cada 2 décadas, en fin, que marcan una secuencia periódica que está relacionada con el Sol. Eso ocurre ahora, eso ocurrió antes y eso ha ocurrido en mucho tiempo a lo largo de la historia, pero no tiene que ver forzosamente con el cambio climático en el que estamos entrando, porque ese cambio climático no depende de esos cambios estacionales del Sol. ¿En qué sentido lo que habéis estudiado nos enseña cosas sobre lo que está ocurriendo ahora? Principalmente la sorpresa de cuando nosotros hicimos el análisis, porque claro, tú mides la variación de ese espesor y te está dando una variabilidad, pero realmente tú no ves esa ciclicidad, tienes que hacer un análisis espectral o de tiempo-frecuencia para ver esos picos, ¿no? Y entonces la sorpresa mayor fue cuando vimos que esa ciclicidad se mantenía, que esa se ve ahora también en los periodos, en los datos instrumentales. Vimos que desaparecía en una ventana de tiempo entre hace 8.000 años y 6.500 años. Entonces ahí de repente hay variación climática porque hay variación en el espesor de la laminación, pero esa variación no responde a ningún ciclo ni nada, era completamente aleatoria. Entonces, claro, eso fue como diciendo, wow, ¿qué pasa aquí? Y esa ha sido como la mayor discusión en el artículo, porque esa ventana de tiempo exactamente corresponde cuando coincidió el mayor aporte de agua dulce al océano debido al derretimiento del hielo, porque aunque ya se había derretido bastante hielo continental de agua dulce, ese hielo estaba todavía en el continente. Entonces, de repente, hace 8.000 años, pues abrió la bahía de Hudson, que está en Norteamérica, y había un enorme lago de agua dulce ahí. Y entonces todo ese agua fue a parar al océano Atlántico. Y entonces ahí hubo pues un cambio de corrientes y eso afectó toda la dinámica marina, ¿no? Entonces lo que vemos ahí es que justo en ese tiempo, hasta 6.000 años o 6.500 más o menos, que es cuando ya el hielo deja de derretirse y ya se estabiliza un poco el clima actual que tenemos ahora, cuando vemos que no responde a ninguna variabilidad solar ni nada, era como que esa agua dentro del océano altera todo. Y una vez que se estabiliza, pues el clima otra vez vuelve a responder pues al sol y a la variabilidad oceánica de una forma regular, ¿no? Entonces, bueno, la idea del artículo era que eso debido ahora al derretimiento de hielo continental en Groenlandia, podría otra vez afectar a que el clima no puede, a lo mejor deja de ser tan predecible como ahora. Ya, ya. O sea que esas variaciones decenales que decías, decías 22 años, cada 60 años, son comportamientos periódicos, digamos, normales, que te permiten predecir lo que va a ocurrir, pues eso, en un plazo más o menos aceptable dentro de lo que es la vida humana. Pero si todo eso se rompe, ¿no? Ahí ya es muy difícil predecir nada, ¿no? ¿Qué pasa? Que el clima se vuelve como caótico. ¿Qué es lo que dicen esos sedimentos de ese periodo? Exactamente, o sea, exactamente. Nosotros vemos que cuando el océano Atlántico, el océano noratlántico, recibe esa cantidad de agua dulce,
pues se altera todo y ese carácter predecible del sistema climático se hace mucho más débil o desaparece. Y la evidencia que observamos nosotros es importante para el futuro, porque ahora se está derritiendo Groenlandia. Y claro, se está derritiendo a una velocidad bastante rápida. Obviamente la cantidad de hielo que hay en Groenlandia no es comparable a la cantidad de hielo que se derritió hace 10.000 años, porque es mucho menos, pero lo más importante de todo es que ese hielo de Groenlandia está cayendo en una zona particular, porque es donde se genera agua profunda en el océano. Y eso es como el motor de la circulación oceánica. Entonces, como ese agua, aunque es menos cantidad, está cayendo en un punto muy crucial, pues puede alterar esa generación de agua profunda atlántica y puede cambiar completamente la circulación oceánica y puede tener el mismo efecto. Y lo importante de esto es que, como he dicho antes, los modelos tienen unas condiciones iniciales, ¿no? Donde tú creas en tu modelo, creas el sistema climático inicial. Y los modelos que hay actualmente no consideran el hielo continental, consideran el hielo oceánico, que es agua salada, pero no consideran el hielo continental, que es agua dulce. Entonces, nosotros lo que queremos decir aquí es que, ojo, que el derretimiento de hielo continental es muy importante para estos modelos de predicción. Claro, pero ¿qué pasa? Tú me decías que ahí hay una secuencia de capas que van diciéndote lo que ocurre cada año, que veis que cada ciclo ese de 11 años o de 22 y demás, pues entiendo que esa secuencia de capas más o menos se repite. ¿Qué ocurre cuando todo eso desaparece? ¿Qué pasa? ¿Que aparecen de buenas a primeras capas muy gruesas y otras muy finas, sin orden ni concierto? ¿Qué ocurre en el sedimento del lago? Pues realmente no ves una diferencia en cuanto a composición de los sedimentos, sigue siendo igual. Y cuando tú miras el registro, solo el espesor en el tiempo, tampoco ves ni que las capas son más gruesas ni que son más finas, más o menos la variabilidad sigue siendo en el mismo rango. Lo único que no responden a esos ciclos decadales. Ajá. O sea que no se pueden hacer ahí bloques de 10 años, ¿no? Para decir es que se repite esto, ¿no? O sea, desaparece esa repetición. Uh-huh. Desaparece esa repetición, claro. Uh-huh. Y eso supone entonces que el clima ha cambiado, lógicamente, porque al final el agua que se acumula en el lago depende del clima en esa zona, ¿no? Y ese clima en esa zona depende también del clima de toda la Tierra, lógicamente, ¿no? Pero ahí, en esa parte concreta de Inglaterra, ¿dónde está ese lago? ¿Qué lago es? El lago se llama Dismer, un lago muy pequeñito y está en el medio de un pueblo que se llama Dis. Está en el condado de Norfolk, como en la zona, o sea, enfrente de Francia, más o menos. Y bueno, ya sabíamos que por estudios previos en los 80 o así, que el lago tenía esta laminación anual que nosotros lo llamamos barbas. Y entonces sabíamos que tenía este registro barbado y fuimos ahí a coger sedimentos. Llevamos una plataforma, se sondea, como se perfora y saca unos cilindros de sedimento que luego lo abres y estudias, ¿no? En este lago en concreto, cada año está compuesto por dos láminas. Una lámina donde precipita calcita, que es un carbonato, y esa calcita está asociada a la temperatura del agua del lago. Y sabemos que hemos estado monitorizando el lago, o sea, vamos ahora cada mes para ver un poco cómo responde el lago a las condiciones climáticas, ¿no? Y sabemos que esa calcita precipita en verano en respuesta al aumento de temperatura. Y luego la capa de invierno es una capa orgánica cuando el lago pues tiene más vida, tiene más producción. Y esto pasa principalmente en otoño y en invierno, porque es cuando la columna de agua del lago se mezcla completamente y los nutrientes, o sea, la comida de estas algas, normalmente se acumula en el fondo del lago y cuando la columna de agua se mezcla, pues estos nutrientes van a la zona de arriba, que es donde viven las algas. Entonces tienen más comida y producen más.
Entonces sabemos que este lago responde a esta estacionalidad, ¿no? Sabemos que, pues eso, si la lámina de calcita o de este carbonato es más gruesa, es porque ese verano o fue más largo o fue más caluroso. Y por el otro lado, sabemos si la capa de materia orgánica es más gruesa, pues sabemos que había más comida, y más comida significa que la mezcla de la columna del lago era más fuerte por el viento. Entonces no está respondiendo a condiciones de viento de invierno, o sea, tormentas, y temperatura en verano. Y esa es la información climática que obtenemos midiendo ese espesor. Ya veo, muy interesante. Bueno, vamos a tomarnos un pequeño descanso y volvemos enseguida. Estáis escuchando Hablando con Científicos, un podcast de cienciaes.com para divulgar la ciencia de la mano de sus protagonistas. En nuestra página web podéis encontrar más de 400 entrevistas con científicos de todas las disciplinas. Os invitamos a escucharlas y compartirlas en redes sociales con vuestros amigos y conocidos. Cienciaes.com ofrece un conjunto de podcasts de acceso libre y gratuito a través de iTunes, Spotify, Google Podcasts, iVoox, TuneIn y muchas más plataformas. Y Radio Cienciaes. Todo en cienciaes.com. Continuamos hablando con Celia Martín Puertas. Es investigadora y profesora en el Departamento de Geografía de la Universidad Royal Holloway de Londres. Celia, hablabas de este lago, de las capas que se han ido acumulando ahí durante estos últimos 10.500 años. Vaya, el lago se lleva mucho tiempo ahí, ¿no? Lleva mucho tiempo ahí, sí. No se ha secado nunca. No se ha secado. Bueno, en realidad es un lago muy pequeñito, ¿eh? Tiene solo de profundidad de agua, tiene 6 metros, pero la profundidad del sedimento son 20. O sea, que esos 10.000 años están acumulados en esos 20 metros de sedimento, ¿no? Exactamente. Esos resultados de este lago, imagino que se podrán comparar con resultados de otros lagos, porque yo tengo entendido que en España se analizan también lagunas como la de Gallo Canta, una serie de lugares en los que también se han analizado sedimentos y se buscan de alguna manera correlaciones. Sí, lo que pasa es que, bueno, en España hay solo 3 lagos que tienen este tipo de laminación anual. Uno se llama Zoñar, que está en Córdoba, otro se llama Moncortés, que está en el norte de España, y otro La Cruz, que está en Valencia. El caso es que en estos lagos no hay un registro tan continuo. Por ejemplo, en Zoñar solo hay 1000 años en el periodo romano. Entonces no se puede, o sea, justo con España no se puede comparar a esta resolución. Obviamente hay grupos en España, en Zaragoza y en Barcelona, que hacen este tipo de estudios, pero claro, estos lagos desafortunadamente no tienen esa resolución tan específica, tan exacta. Entonces es difícil comparar, pero bueno, hay otros lagos. No sé, por ejemplo, en Alemania hay un montón, en Polonia también hay muchísimos, en Finlandia, en Suiza, en Suecia también. Entonces sí, se compara. Nosotros lo que hicimos en este estudio es comparar nuestro lago con una simulación climática que también está a esta escala de cada 10 años, de cómo funciona la circulación oceánica. Se llama Circulación Atlántica Meridional, AMOC. Se
el acrónimo, y esto te está midiendo, pues eso, la circulación global del océano, ¿no? Entonces vimos exactamente la misma señal. O sea, vimos que en ese periodo, o sea, responde a la misma variabilidad que observamos en el lago a escala, de lo que te digo, el forzamiento solar pero vimos que justamente en ese ventana de tiempo también desaparecía esa señal. Entonces eso, pues, bueno, apoyó un poco también la hipótesis, ¿no?, que nosotros queríamos lanzar, como por un lado la observación y por otro lado modelos climáticos del pasado te están dando la misma señal y completamente independientes los estudios, ¿sabes? Pero al ponerlos juntos se ven los mismos resultados. Claro, porque esa circulación atlántica meridional que has mencionado se refiere a cómo circulan las aguas del Atlántico Norte, que sabemos que hay corrientes que van recorriendo, digamos, las costas americanas y luego las costas europeas, y que ahí hay una circulación que se mantiene y que se puede interrumpir en un momento determinado porque según decías, por ese aporte de agua dulce si se derrite mucho hielo en Groenlandia, ¿no? Claro, claro. Sí, y aparte, bueno, sí, ahora hay un montón, porque esta circulación oceánica es uno de los motores del sistema climático actual. Eh, y el clima que hay en Europa depende mucho de esta circulación oceánica, si es más activa, más rápida o es más lenta. Entonces, lo que hay ahora mucha discusión también si el calentamiento global y este calentamiento, sobre todo del Ártico, está afectando a esta circulación. La mayoría de los estudios apoyan que la circulación oceánica se está ralentizando. Nosotros la aportación que hacemos es que, aparte de que se pueda estar ralentizando, se está perdiendo ese carácter predictivo, esa variabilidad periódica y predecible, ¿no? Como que se está volviendo todo mucho más estocástico, lo cual es, claro, por eso también vemos que hay más eventos meteorológicos más extremos, como las olas de calor o inundaciones más fuertes, cada vez más frecuentes y cada vez más intensas. Y es que eso a tiempo de hoy no se puede predecir. Claro, como decíamos al principio, todos estos datos sirven para ajustar esos modelos climáticos, ¿no? Porque los modelos climáticos funcionarán o no si son capaces de predecir lo que ya ha ocurrido en el pasado cuando se le dan unas condiciones iniciales que tú decías previas a esas ocurrencias, ¿no? Realmente lo que se utiliza es el pasado como prueba del funcionamiento de esos modelos, pero lo que me estás diciendo de los resultados que habéis obtenido ahí es que realmente durante ese periodo en el que todo se desequilibra, esos modelos climáticos realmente no sirven para mucho, ¿no? Porque no son capaces de predecir lo que ocurre. No es decirle no servís, pero decirle ojo que a lo mejor las predicciones no son... Bueno, lo más importante sobre todo es que y nosotros trabajamos con ellos, buscando lo que ellos necesitan, ¿no? Y bueno, ellos están como agradecidos porque realmente tú le estás diciendo, igual en tus condiciones iniciales tienes que intentar considerar cambio en el hielo continental, porque eso te va a afectar al carácter predecible de tu modelo, porque lo estamos viendo con datos o con observaciones. Entonces, más que no te va a servir porque todavía no hemos llegado a ese punto donde Groenlandia se está derritiendo, pero todavía ese aporte de agua dulce no es tan importante como para producir este efecto que nosotros estamos viendo. O sea que de aquí a lo mejor a los próximos 10 años, a los próximos 20 años, estos modelos sí que siguen sirviendo. Pero, claro, tienen como que recalibrar. Entonces, ellos con nuestros estudios les son muy útiles porque les ayudan a pensar y a recalibrar cosas y a mejorar sus modelos, ¿no? Porque, claro, a nivel de computación, pues ellos están haciendo muchos avances, también están mejorando los modelos, pero claro, estas cosas, si solo ellos usan los últimos 40 años, es que no lo pueden ver. Entonces, nosotros le estamos dando la evidencia de tiempo en el pasado, donde decir,
el hielo continental es muy importante. Mételo en tu modelo porque te va a cambiar la predicción. Básicamente es el principal mensaje que queríamos lanzar. Bueno, ¿habéis analizado este lago? ¿Durante cuánto tiempo habéis estado ahí analizando esos sedimentos? Este estudio, o sea, los sedimentos los cogimos en 2016. Estuvimos en el lago sondeando y bueno, se tarda, porque hay que hacer, como te dije, hay que hacer la cronología. Aparte, estamos haciendo otros estudios paralelos también. Y esto ha sido el trabajo, pues, te digo, de los últimos 4 años o así. Obviamente hemos estado haciendo otras cosas también, ¿no? O sea, este es un lago, pero yo tengo un proyecto y en mi equipo pues trabajamos en diferentes lagos. Tenemos un transecto de este a oeste en Europa, norte-sur, con diferentes lagos, pues un poco para cubrir toda la zona europea, ¿no? Y las diferentes regiones climáticas que hay dentro de Europa. Evidentemente, claro, un lago está, digamos, afectado por lo que le rodea, ¿no? Y imagino que si ya tenéis una red de lagos, ya podéis ver cambios incluso más grandes, ¿no? Que se repitan en unos lagos y en otros. Claro, exactamente. Sí, si comparas todos los lagos, pues puedes traer una señal más regional, más que local, ¿no? Y eso hace que tu hipótesis y tu mensaje que lanzas pues sean más robustos, sí. Cuéntanos un poco cómo es esa investigación, digamos, de más amplio espectro en cuanto a número de lagos que estáis haciendo. Sí, la verdad es que este estudio fue parte de una investigación de un proyecto que yo terminó el año pasado. Y fue un poco la inspiración para decir, wow, qué interesante esto de la variabilidad de Cadal y cómo puede interaccionar el pasado con, pues eso, con las predicciones del futuro, con la política también, ¿no? Y fue un poco inspiración para mí de pedir otro proyecto, que es el que tengo ahora, y empezar algo un poco más grande. Entonces, pues bueno, en el proyecto incluimos, son un total de 10 lagos. Alrededor, bueno, hay lagos en Inglaterra, en Finlandia, en Alemania, en Italia, en Polonia, en España también, para coger un poco toda la variabilidad, ¿no? Y la idea es, pues, hacer estudios similares. Otra cosa que queremos hacer ahora y que estamos haciendo es también intentar que esto, variabilidad climática, cuantificarla, porque esto es muy importante para aplicar estos datos a los modelos de predicción del futuro, ¿no? Porque por ahora estamos dando evidencia, pero claro, ellos si quieren usar estos datos para fijar estas condiciones iniciales necesitan datos cuantitativos. Pero ¿qué cuantificáis ahí? ¿Qué me dices? Pues yo ahora en este artículo, por ejemplo, con lo que te contaba del espesor de la barba, pues dice si fue más caliente, más frío, pero realmente a ellos lo que les interesa es decir cuánto más caliente, o sea, dime los grados centígrados. Entonces en eso es lo que estamos trabajando, ¿no? ¿Y eso se puede determinar? Sí, estamos desarrollando una técnica que está bastante nueva. De hecho, lo estamos experimentando nosotros, pero bueno, los resultados preliminares parece que están funcionando. Lo que estamos haciendo es aplicar modelos bayesianos, que está a partir de estadística, donde calibramos nuestros datos, por ejemplo, el espesor de la lámina, en este caso concreto del proyecto, trabajamos con la composición geoquímica del sedimento, que también te está dando información, pues, sobre todos los procesos que están afectando a la sedimentación del lago y que obviamente responden al clima. Entonces, calibramos esa composición geoquímica con datos instrumentales de precipitación y temperatura, pues, por ejemplo, los últimos 150 años, donde esa información instrumental está disponible. Y a partir de esa calibración, aplicamos esa calibración a través del modelo bayesiano, que es un modelo estadístico, y reconstruimos, pues, dependiendo de lo que te salga en la calibración, si tu lago está respondiendo más a temperatura o más a precipitación, pues reconstruimos ese parámetro ya con datos pues si es precipitación en milímetros y si es temperatura, pues en grados centígrados.
Claro, o sea que bueno, tenéis ahí un montón de cosas que hacer, ¿no? Sí, el proyecto acaba de empezar. Porque andar comparando ahí distintos lagos, buscando además metodología que te permita determinar esos cambios de temperatura, no sé, hay mucha materia, hay mucha tela que cortar, ¿no? Y luego otra parte del proyecto que realmente es lo que me parece más interesante, bueno, la ciencia me parece súper interesante, pero esta parte es como estamos desarrollando un modelo de co-desarrollo, se llama, en inglés co-developed approach, que es como, o sea, nuestra ciencia y nuestra metodología y lo que te he explicado antes es lo que nosotros queremos hacer, pero la aplicabilidad de esa ciencia depende de la demanda que haya a nivel político y a nivel de servicios meteorológicos, ¿no? O sea, ¿qué quieren ellos que hagamos? O sea, ¿para qué quiere usar esa información? Entonces, por ejemplo, trabajamos mucho con departamentos del gobierno británico, como DEFRA, que es el Ministerio pues, de Agricultura y Medio Ambiente, y también con el Departamento de Energía de aquí de Inglaterra y también con la Met Office, que es como el servicio meteorológico. Y entonces les decimos, bueno, esto es lo que estamos haciendo, cómo podemos ayudaros, cómo servir, cuáles son vuestras prioridades. Y a partir de ahí, pues trabajamos. Y, por ejemplo, ahora la última reunión que tuvimos, pues por ejemplo, el Departamento de Energía y también el Departamento de Medio Ambiente pues está muy interesado en los eventos extremos, ¿no? Sobre todo las inundaciones, que aquí hay un gran problema con eso en Inglaterra. Entonces, pues bueno, estamos enfocando un poco nuestro estudio en cómo hacer un estudio pues de estos eventos extremos, ¿no? En el pasado. Y trabajando un poco también pues eso con la Met Office y aportándoles datos y que para que ellos puedan también mejorar su modelo. Entonces, me parece muy interesante porque normalmente la paleo no está muy considerada en la crisis del cambio climático y bueno, esto sería como empezar a que ellos sean conscientes de que la paleo pues puede dar mucha información y puede ser muy útil para políticas que se tengan que hacer de un día para otro. Bueno, has hablado de fenómenos climáticos adversos, ¿no? Inundaciones, huracanes, todas esas cosas que ahora mismo están en la palestra y que todo el mundo dice que van a ir a más en el futuro. Pero cuando miráis esos sedimentos, ¿qué aparece en esos sedimentos que os diga, por ejemplo, aquí ha habido una inundación? ¿Qué pasa? ¿Que es más grueso? ¿Tiene distintas características? ¿Podéis decir cuántas hubo en un periodo de tiempo? Sí, normalmente, o sea, en los lagos es muy fácil identificar las inundaciones porque se está dando un depósito completamente diferente al de tu periodo cíclico anual, ¿no? Por ejemplo, como te conté antes, en este lago vemos dos niveles, uno de carbonato y otro de materia orgánica, pero cuando tiene un periodo de inundación te aparece un depósito normalmente bastante más grueso entre medias de esos dos niveles y de material que viene de alrededor del lago, o sea, no es un material completamente diferente. Entonces, bueno, eso tiene unas ciertas características sedimentológicas donde la base del depósito es bastante más gruesa porque el periodo de inundación pues tiene más energía y te está transportando granos más gruesos y luego según sigue en ese depósito el tamaño de grano se va haciendo más fino. Entonces es muy característico de eso en un depósito de inundación. Claro, pero a mí se me ocurre ahora que si se pueden determinar cuándo ocurrían esas inundaciones, en ese periodo en el que todo, digamos, se descompensa, que desaparecen esas variaciones periódicas y demás, ¿aumentan el número de eventos catastróficos de este tipo o se mantienen más o menos igual? Porque al final lo que nos interesa es saber si es verdad que en un futuro vamos a tener eventos cada vez más recurrentes de comportamientos de este tipo, ¿no? Sí, pues hay más. Nosotros en este artículo eso no lo hemos documentado, pero sí que hay más. Y sobre todo también vemos que en, en ese tiempo también hubo como más olas de calor, porque como te dije, esto de depósito de carbonato también son bastante más gruesos, lo que te está indicando que hubo más calor.
Otra cosa que esto lo vamos a publicar en otro artículo y está en trabajo en progreso, pero bueno, está documentado aquí si en la última figura del artículo hicimos como te dije, hemos analizado la señal anual, pero también tenemos información a escala de qué pasó en ese año en el invierno y qué pasó en ese año en el verano, ¿no? Porque podemos analizar el espesor de cada sublámina. Entonces, esa ventana de tiempo donde desaparece esa variabilidad climática pasa en el invierno y en el verano y pasa a escala anual, ¿no? Pero también vemos una cosa muy interesante y es que la señal anual está principalmente dominada por o sea, la media anual de variabilidad climática está principalmente dominada por lo que pasa en el invierno en los últimos 4.000 años más o menos, y por lo que pasa en el verano entre 4.000 y 6.000 años, ¿no? Entonces, eso también nos está dando información sobre que la media anual realmente no es una media de invierno y verano, sino que la proporción de verano e invierno en esa media anual cambia en el Ajá. tiempo. O sea que puede durar más el verano, digamos, el periodo cálido y menos el frío y al revés. Exactamente, sí, o contribuir más a la media anual, sí, 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 como que el verano cuenta más. Y eso, bueno, es un artículo que estamos preparando ahora, que es como la continuación de este, y eso también puede tener muchas implicaciones para el cambio en el futuro, sobre todo relacionado en cómo se está calentando el Ártico. Muy interesante el tema, ¿eh? Pues, Sí. realmente estás descubriéndome a mí y imagino que a todos los oyentes un nuevo mundo, ¿no? Porque estáis ahí como leyendo un libro de historia y de ese libro de historia extrayendo página a página lo que ocurrió durante los últimos miles de años. Claro, y no sé, o sea, igual, obviamente esto no lo puedes mirar en la escala de tiempo de tu vida, pero yo si miro de cuando era pequeña a ahora, veo como que las estaciones están cambiando un poco, como que cada vez los inviernos son más cortitos y empieza antes el verano, ¿no? Fíjate ahora que estamos, que parece verano y estamos a principios de abril, ¿no? Fíjate. Y bueno, ahí estamos trabajando, ya te digo que eso será el próximo artículo. Ajá, muy bien, nos hemos adelantado un poquito. Espero que no te hayamos planchado un poco la idea. No, no, sí, ya en este artículo ya eso lo Ya dijimos lo un dije. poco. Sí. Lo que pasa es que no entramos en por qué, que será lo que contaremos en el próximo estudio. Vale, muy bien, pues espero que el próximo estudio nos lo cuentes también. Claro. Una cuestión, ¿cómo es la relación esa que decías entre los que hacen los modelos, vosotros, los que se dedican al clima por un lado, en fin, toda esa cantidad de gente con distintas especialidades en las que estáis interactuando y relacionando unos con otros? Pues mira, no te iba a decir que es fácil, pero es muy bonito porque en realidad hablamos como diferentes idiomas, ¿sabes? Y lo que para nosotros es, por ejemplo, alta resolución, que sería la escala anual en un registro paleo, para ellos es baja resolución, porque piensa que ellos tienen datos de segundos a horas y trabajan en esa escala. Entonces, a veces es muy difícil hablar, pero si das con la gente correcta, que quieren aprender de la otra comunidad y tanto tu comunidad quiere aprender de la otra, pues al final se crean discusiones muy interesantes y yo creo que a mí me gusta eso, es como un reto y me gusta mucho y también, por ejemplo, hablar con los políticos, bueno, eso ya es otro mundo. Eso ya es otro mundo distinto. Pero si encuentras a la gente que realmente quiere escuchar, se pueden hacer cosas realmente que es lo que necesitamos, ¿no? Que todas las comunidades trabajen juntas para realmente poder avanzar. Y, y bueno, sí, a mí yo por suerte he conseguido tener así un grupo de gente con la que colaborar y todo el mundo es súper abierto, muy constructivo, aprendemos unos de los otros
y está siendo para mí una experiencia muy buena, Muy muy buena. interesante. Bueno, el tiempo se nos echa encima y siempre me gusta que habléis del equipo, ¿no? De la gente que trabaja con vosotros, que mencionéis algunos si lo queréis mencionar, en fin, que nos cuentes un poco cómo es ese trabajo cotidiano que lleváis a cabo. Bueno, en general yo, como te digo, lidero un grupo ahora donde realmente casi todo el mundo es gente joven. Yo estoy no sé, en el medio de mi carrera, yo creo. Para mí, por lo menos, eres muy joven. Y bueno, y tengo 3 estudiantes de doctorado, varios postdoctorales también, trabajando aquí en Royal Holloway, pero también en otra universidad de Inglaterra y de Francia, trabajando para este proyecto. Y bueno, otros colegas que pues más o menos son de mi generación, otros un poquito mayores, más senior, y entre todo está muy bien. Casi todos somos de Inglaterra. Pero en el proyecto también hay gente, pues eso, de España, de Francia, de Alemania, de Finlandia. Y bueno, somos todo un poco internacional, que también es bonito, ¿sabes? Trabajar con diferentes países. Y en específico de este artículo, hay un grupo de Inglaterra y un grupo de España, bueno, o investigadores de España, pero que trabajamos en diferentes grupos de investigación. El segundo autor, que es Armand Hernández, de la Universidad de La Coruña, y es una persona con la que trabajo bastante, es como mi compañero científico y estamos haciendo muchas cosas juntos. Eulogio Pardo y Guzquiza, que fue el estadístico que trabaja en el Instituto Geominero de España. Él hizo toda la parte estadística, todos los análisis de tiempo-frecuencia. También un colega de la Universidad de Granada, Francisco Javier Rodríguez Tobar, que trabaja también en temas de ciclicidad, en registros sedimentarios. Y bueno, luego un equipo, pues los modelizadores que hicieron lo de las simulaciones del Atlántico Norte, son de University College of London. Y luego gente, pues estudiantes de doctorado míos de aquí del departamento que también han colaborado. Muy bien, pues y para terminar, háblame de ti. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo es que estás en las Islas Británicas y dónde estudiaste? Cuéntanos un poco, porque hay, siempre lo digo, siempre hay estudiantes por ahí que están deseando aprender de vuestro ejemplo. Pues yo he dado muchas vueltas por el mundo, pero bueno, yo estudié Ciencias del Mar en la Universidad de Cádiz. Hice un máster o una tesina, en aquella época se llamaba tesina, sobre geología marina, pero luego empecé una tesis doctoral en temas de paleolimnología, que es el estudio de lagos, entre la Universidad de Cádiz y el Instituto Pirenaico de Ecología en el CSIC de Zaragoza, que ellos tienen un grupo de paleolimnología muy fuerte en España. Y hice la tesis con ellos, también en la Universidad de Cádiz, y, y luego me fui a Alemania de postdoctoral, porque durante la tesis fui varias veces a Potsdam, cerca de Berlín, a un instituto que hay que están especializados en estos sedimentos laminados. Y me gustó tanto que quería especializarme en eso. Y pues primero conseguí una beca de la asociación Humboldt en Alemania y me especialicé un poco en ello. Luego mi supervisor allí tenía un proyecto y estuve trabajando como postdoctoral para ese proyecto y en total estuve como 5 años trabajando en Alemania. Y luego por razones personales mi marido consiguió un trabajo aquí en Inglaterra y claro, ya también teníamos un hijo y ya decidí que ya no podía seguir más tiempo sola en Alemania con un bebé. Aparte me volví a quedar embarazada de otro y ya dije, bueno, es tiempo de reunificar la familia. Total que nada, escribí proyectos para distintas becas inglesas y conseguí uno de la Royal Society, que fueron 5 años. Y nada, y luego pues ya me estabilizaron aquí en la universidad como profesora y aquí estoy trabajando y bueno, contenta con mi familia y la verdad es que para decir que, no sé, a todas las mujeres científicas jóvenes que están empezando, decirle que todo es posible, que se puede tener una carrera científica exitosa
y tener una familia también perfectamente. Y nada, yo no trabajo a tiempo completo, trabajo a tiempo parcial algunos días de la semana y un poco reconciliación familiar, pero que todo se puede. Y que ánimo a esa mujer, que necesitamos más mujeres. Pues es un ejemplo maravilloso y una demostración de que las cosas se pueden hacer y se pueden hacer muy bien, y además se puede ir de un lado a otro aprendiendo de cada sitio, ¿no? Yo creo Sí. que es lo importante. Para mí eso ha sido, yo creo que lo mejor de mi carrera. Trabajar en diferentes países, porque a nivel personal te aporta muchísimo, te abre mucho la mente de ver cómo piensan en otros países, aparte aprendes diferentes idiomas y ver cómo trabajan en otros laboratorios, amplías tu red de contactos y no sé, yo lo veo muy positivo. Volveremos a hablar del tema porque has dejado ahí abiertas una serie de puertas que nos gustaría atravesar los que, como yo, pues somos más que aficionados a la ciencia y tenemos la oportunidad de entrar gracias a vosotros. Así que aquí nos despedimos, es un hasta luego y sobre todo muchísimas gracias por haber participado en Hablando con Científicos y por estas magníficas explicaciones que nos has dado. Pues nada, un placer y muchas gracias por invitarme. Muy bien, hemos hablado con Celia Martín Puertas. Hemos dicho que es investigadora y profesora en el Departamento de Geografía de la Universidad Royal Holloway de Londres. Y como siempre, antes de despedirnos, tengo que recordaros que Hablando con Científicos y el resto de los podcasts de cienciaes.com son posibles gracias a vuestras donaciones. Es nuestra única fuente de ingresos. Así que, si escuchas nuestros programas, si te gustan y todavía no te has unido al grupo de mecenas, ánimo, únete. Visita cienciaes.com, pulsa el botón de donar y elige cualquiera de las opciones que ahí se ofrecen, ya sea a través de patreon.com/cienciaes, a través de PayPal, por transferencia o haciéndote fan a través de iVoox. Gracias por escucharnos y por compartir con nosotros la ilusión por la ciencia. Han escuchado ustedes Hablando con Científicos, con Ángel Rodríguez Lozano. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar.